Entonces continuamos con la conferencia de Jaime Rey, Metodología y Tecnología aplicada al estudio y la enseñanza del libro de Urantia. Ok. Estimados hermanos y hermanos, primero las damas. Muy buenas noches, de verdad que para mí es un privilegio poder estar acompañándolos hoy en este congreso. Quiero felicitar a la asociación y por consiguiente pues las asociaciones son entidades impersonales. Quiero felicitar a los líderes, ¿sí? A Wilson, a Andrés, a todo el equipo, a Ruby, a todos. Realmente ahorita no quiero ponerme a nombrarlos porque si me falta alguno se van a sentir ofendidos, pero quiero decir que los congresos vienen aumentando en calidad, las exposiciones vienen mejorando, la organización viene madurando y eso es debido a un trabajo silencioso que se viene haciendo y que quiero reconocer el día de hoy. Vamos a comenzar, como en todas las reuniones, con una pequeña oración que la voy a ofrecer yo. Amado Padre Celestial, querido Señor, humildemente nos inclinamos ante ti, te damos gracias por el privilegio de estar reunidos aquí esta noche. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que tenemos, por haber podido conocer esta maravillosa revelación. Te pedimos que nuestra mente sea expandida, que tengamos discernimiento y que tengamos la capacidad de llevar este conocimiento que recibimos a nuestros hermanos. Te lo pedimos humildemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, el objetivo de esta conferencia, primero que todo, ¿por qué escogí el tema? Realmente el tema que quieren trabajar a nivel internacional es la pedagogía de Jesús. Cuando empezamos a trabajar sobre el tema que yo quería escoger, hablábamos incluso con Andrés de cómo enseñaría Jesús hoy en día, ¿sí? Definitivamente, si Jesús estuviera viviendo en esta época, pues nos enseñaría con todas las facilidades tecnológicas que existen. Entonces nosotros no podemos desaprovecharlas. Entonces yo quisiera mostrarles una nueva dimensión, ¿sí? Una nueva visión del libro de Urantia. El libro de Urantia, que todos ustedes conocen, dice bestseller internacional. Todas las personas que leen bestseller es un libro que se vende mucho, un libro que está que está de moda, ¿sí? Lo leen como si fuera una novela o simplemente un texto exitoso. Y mis queridos amigos, esto es mucho más que eso. En días pasados, hace tal vez unas 3 semanas, si no estoy mal, David Cantor dio una conferencia y citó a poco de personajes por internet y ellos hicieron una reunión presencial hablando de cómo está despegando la revelación. Yo quiero invitarlos a que en todos los grupos de estudio, si bien es cierto que la conferencia está en inglés, quisiera que ustedes hicieran el esfuerzo de conseguirse una persona que hable inglés en cada grupo y les traduzca la conferencia. Tiene un contenido espectacular, no solo porque David es un gran expositor, sino porque a mí no deja de asombrarme la cantidad de materiales y la calidad de materiales que preparan para sus exposiciones. Pero hubo algo a lo que me quiero referir especialmente que me llamó profundamente la atención y es una encuesta que hizo, si mal no estoy, fue la Fellowship, que dice que de todos los lectores del mundo, oiganme esto, solo el 53% ha leído el libro completo. ¿Por qué si me están diciendo que este libro es la última Coca-Cola del desierto, el libro más leído, más vendido de todo, la gente no lo lee completo? De pronto no estamos siendo capaces de llegar con el mensaje. Entonces tenemos que recordar qué es lo que pasa con el libro. Este libro viene dividido en 5 partes. Primera parte, el prólogo. Y después tiene 2 partes de cosmología. Entre otras cosas, el prólogo es una cantidad de información conceptual para las 2 primeras partes. Después tenemos una tercera parte que es apasionante, que es la historia de Urantia, 1 millón de años de historia. Recordemos que Urantia es el nombre cósmico de la Tierra, ¿sí? Y después tiene la vida y enseñanzas de Jesús, que es el postre, es lo más valioso. Desafortunadamente, tenemos un gran porcentaje de la masa de lectores que comienza por la cola del libro y se les olvida que hay una serie de reveladores de seres celestiales que se tomaron el trabajo de ponerlo en este orden por un propósito específico, porque es que hay que ponerle cimientos al conocimiento, sobre todo porque recordemos que en la medida que avanza la ciencia, pues vamos teniendo más claridad sobre la información que se nos da. No es la misma información que se daba en la época de Caligastia, la misma información que se le dio
a la época de Adán, la misma información que se da en la época del oscurantismo a la información que se da hoy. Y nosotros seguimos estudiando el libro de la misma forma. Entonces, ¿qué sucede? Quien comience a estudiar el libro por la cola, ustedes me van a perdonar, están leyendo Nuevo Testamento ampliado. Ustedes no se imaginan lo que están perdiendo, porque nunca van a tener la perspectiva y la información que les permita discernir la maravilla de información. O sea, si ustedes creen que le deben algo, que han aprendido algo de la cuarta parte del libro, pues no se imaginan si la cuarta parte fuera la cuarta parte en el orden que ustedes han estudiado el libro. Entonces, vamos a comenzar un poquito hablando de los marcos conceptuales. ¿Cómo se estudian las escrituras? Nosotros siempre cuando hablamos de estudio de escrituras, y yo considero que Urantia es mucho más que una escritura, un libro que tiene una serie de características que ahora las vamos a analizar, debemos acostumbrarnos a trabajar con esquemas. Aquí olvidémonos de la parte doctrinal, yo no me voy a ni referir a filosofía, ni a contenido, ni a nada. Vamos a hacer un análisis esquemático. Entonces, ¿qué es el libro de Urantia? ¿O cómo se define? ¿Sí? ¿Para quién se escribió? ¿Cuándo se escribió? ¿Quién o quiénes lo escribieron? Yo recuerdo tanto que cuando yo cogí el libro, lo primero que empecé fue a buscarle dónde estaba el escritor. ¿Sí? Y lo miraba y lo revisaba y le buscaba el índice y buscaba y tenía noticas chiquitas al final. Y cuando vi ese cuento es que un Gabriel de Salvington, me van a perdonar los hermanos de Argentina que nos están escuchando, pero esa cosa me sonó como a Rosacruz argentino. Sin embargo, era tan atractivo el tema, el índice, que yo me hice una promesa, y es que hasta que no le tocara la tapa de atrás, no lo iba a juzgar, porque me cautivó el temario del índice. Entonces, ¿quién o quiénes lo escribieron? Es algo que es muy importante, porque cuando yo identifico un escritor, tengo que identificar el propósito de la narración. ¿Sí? Normalmente el escritor les dice a ustedes mucho. ¿Cuál es el marco cronológico del libro? ¿Cuándo se escribe? ¿Qué periodo de la historia narra? Y aquí nos metemos en Honduras, ahora lo vamos a ver por qué. Marco geográfico, ¿dónde ocurren los acontecimientos? Ustedes saben que una de las razones por las cuales la gente le tiene tanta pereza a las dos primeras partes del libro es porque todo es nuevo. Y nos hablan de una cosa rarísima que se llama cosmología. Y entonces, como nosotros mezclamos, ¿cómo se llama lo del zodiaco? Mezclamos astrología con astronomía y con cosmología. Cuando empezamos a encontrar cosas raras, entonces nos desencantamos. Porque es difícil. No es difícil. Simplemente es distinto, es nuevo, es información que no existe sobre la Tierra, sino en este libro. Entonces es muy importante que tengamos esa perspectiva y que podamos ver dónde ocurre y que empecemos a estudiar, ustedes me van a perdonar, geografía. Mire, los conocimientos geográficos que tenemos en general, y lo hablo por Colombia. ¿Sí? Yo fui un apasionado de la geografía y sin embargo en el colegio, sin embargo el conocimiento geográfico del común de las personas es muy pobre. Entonces cuando a mí me dicen, les voy a poner un ejemplo, que la raza tal se fue para el Siquián, miércoles. Entonces, como yo no sé dónde chorizos queda el Siquián, entonces me hago el loquito y sigo. Entonces, sí, que en el lago Van, esa cosa, ¿dónde queda el lago Van? No lo he oído en mi vida, ¿sí? Entonces, ¿dónde queda? Entonces, nosotros tenemos que empezar a revisar esos marcos geográficos para que le demos una dimensión viva al libro, para que empecemos a entusiasmarnos. Entonces, la primera pregunta es, ¿pero yo dónde saco la información geográfica? Yo les voy a enseñar cómo se hace. Y el contenido, los temas narrados, los personajes, las historias, realmente es una cosa apasionante. Entonces vamos a comenzar por el principio. ¿Qué es el libro de Urantia? Es la última revelación que ha sido dada en la Tierra. Revelación es una información que no estaba y es dada por seres celestiales para los habitantes de este planeta, porque recordemos que el libro de Urantia es el nombre cósmico de la Tierra, por supuesto, este es el libro de la Tierra, si lo viéramos desde ese punto de vista. ¿Sí? Entonces, es dado por seres de arriba para nosotros. ¿Ok? Miren ustedes cómo comienza el prólogo. Yo soy poco amigo de leer, pero esto sí lo vamos a leer textual. Primer párrafo del prólogo. En la mente de los mortales de Urantia, o sea, de este planeta, siendo este el nombre de vuestro mundo, existe gran confusión en cuanto al significado de términos tales como Dios, divinidad y deidad. Los seres humanos están aún más confundidos e inciertos acerca de las relaciones de las personalidades divinas designadas por estos numerosos apelativos. Debido a esta pobreza conceptual asociada con tal confusión ideacional, se me ha exhortado a que formule esta declaración introductoria como explicación de los significados que deben corresponder a ciertos símbolos verbales que de aquí en adelante serán utilizados en estos documentos
que el cuerpo de Orbontón de reveladores de la verdad ha sido autorizado a traducir al idioma inglés de Urantia. Entonces aquí nos están diciendo que nosotros no sabemos dónde estamos parados, ¿sí? No tenemos ni idea quién es Dios, tenemos una cantidad de conceptos revueltos, porque nosotros nos enseñaban, acuérdense que venimos, la mayoría de la gente de Latinoamérica venimos de tradición católica. Los católicos que nacimos en eso tenemos una ventaja, con todo respeto, no lo digo peyorativamente, y es que nuestra ignorancia nos permite tener una mente abierta. Es que como no sabemos nada, sino cuenticos, dogmas y mitos, cuenticos de historia sagrada, pues de pronto somos más receptivos que otras iglesias de tipo cristiano, que se aferran a la Biblia con patas y manos, ¿sí? Y entonces somos más receptivos y recibimos esa información. Pero algo que tenemos que reconocer: ¿quién es Dios? No, pues Dios es un personaje que está en todas partes. Primer problema, el concepto panteísta de Dios. No sabemos qué es y está en todas partes. Entonces, miren ustedes qué tipo de relación puedo tener yo con Dios si no entiendo quién es Dios. Entonces, es muy importante esta primera parte del prólogo. Vamos a ver el primer libro. Ya vimos que el primero era conceptual, nos iban a explicar conceptos y nos iban a dar, por así decir, unas definiciones para poder entender los dos primeros libros. El universo central, y esto sí que es importante: naturaleza de la deidad, Trinidad, cosmología, organización, funcionamiento y destino de los mortales. Está plasmado en 31 documentos. ¿Qué quiere decir universo central? Entonces aquí nos vamos a meter en un tema que es apasionante, ¿sí? Parte primera, el universo central de los superuniversos. Si yo empiezo a trabajar con mis marcos conceptuales, la primera pregunta que me haría es: oiga, ¿pero quién escribe eso? Digo, no es facilísimo, lo escriben 6 personas. Mire, lo escribe un consejero divino, un censor universal, un perfeccionador de la sabiduría, un mensajero poderoso, un elevado en autoridad y un sin nombre ni número. Tirado, no son sino 6. Le van a explicar 6 personas en 31 documentos, es tirado. Sí, pero un momentico, ¿y los piscos quiénes son? Entonces, yo ahí les pongo las referencias donde explican quiénes son. ¿Pero qué les dice a ustedes eso? Nada. Nada, porque no tienen ni idea y es parte de lo que vamos a tratar. Entonces, si ustedes siguen, fíjense cómo comienza. Lo primero que comienza en el documento 1 es explicándoles el concepto de deidad, ¿sí? Nuestro símbolo famoso de la Trinidad, el símbolo concéntrico, el primero, el más pequeño, es el Padre Universal o el Padre Celestial, ¿sí? Y nos explica quién es Él. Y ya desde el primer documento nos empieza a hablar de un ser distinto al que conocíamos. Ya no es el barbudo grande allá sentado con angelitos y con palomas al lado, ¿sí? Y además furibundo, sino es un Padre lleno de amor, y empezamos a encontrar, ojo, la naturaleza de Él, los atributos y la relación con el universo. ¿Con cuál universo? Que todavía no nos han contado. Nosotros sabemos cuando salimos en una noche no como hoy, sino una noche despejada, y miramos para arriba y vemos un peperío el macho, ¿sí? Y uno se imagina que en alguna parte debería estar ese ser, ¿sí? Ese Dios, ese Padre Celestial, ¿verdad? Y que el tipo maneja todo. ¿Pero cómo? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Después nos habla del Hijo Eterno y la relación con el universo. Y el primer choque que tenemos nosotros cuando vamos a estudiar este libro es que ese hijo no es hija, no es hijo, sino es hija. Y ese hijo no es Jesucristo. Entonces, queda uno momentico. A mí me han enseñado que era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y yo tenía que el Padre era un viejito bravo, el Hijo era Jesucristo y el Espíritu Santo una paloma. Entonces, ya la cosa se me empieza a complicar porque me están dando una información que nada que ver con mis pocas y humildes creencias, mis tradiciones. Después nos hablan del Espíritu Infinito y la relación con el universo. Entonces, fíjense ustedes que nos empiezan a dar una cantidad de información que es muy importante. Yo ahorita no quiero detenerme en el tema de la hija y todo eso, porque eso lo vamos a ver en la medida que desarrollemos. Lo primero que me acuerdo tanto, cuando yo empecé a estudiar el libro, yo trataba de pintar lo que me explicaban. Ustedes me van a perdonar, pero es que yo soy bruto para los espacios y los volúmenes. Yo soy de inteligencia más bien numérica, matemática, ¿sí? Calculo rapidito, pero cuando me ponen espacios me cuesta un trabajo impresionante. Entonces yo cogía y pintaba el paraíso y pintaba los satélites del Padre y del Hijo y del Espíritu, y cuando llegaba a Jabona no había papel que me aguantara, porque entonces ya iba 3 bolitas y después el paraíso, las 3 bolitas puestas en el paraíso, y después 3 cinturones, digamos, circuitos con 21 bolitas, y después tenía que sumarle, sí, 7 bolitas con 1.000 millones con 1.000 millones de mundos. Ya esto no computa. Yo empezaba, los pintaba chiquiticos, yo iba así,
y no cabía. Entonces, si yo no logro tener un nivel de referencia que yo comprenda aquí, va a ser muy difícil entender la estructura. Entonces, resulta que esto ya está inventado, y resulta que esto está hecho por gente que son... no solo está hecho, no son artistas, perdónenme, estudian los astros, los que estudian los astros, se me fue astrónomos, ¿sí? Con todas las de la ley, con todas las herramientas, con computadores que hacen las simulaciones y cogen y nos grafican, y entonces yo puedo ver, ¿cómo era el pointer? Yo puedo ver cómo es el paraíso, cómo son los mundos, cuál es el universo de Arjona, que es un universo central, dónde están los superuniversos, por qué dicen que hay 4 cinturones o ¿sí? Mundos exteriores, y después vemos cómo es la estructura administrativa de un superuniverso. Entonces, me es más fácil. Yo quiero contarles que yo no arranco un grupo de estudio sin que cada estudiante tenga el libro Durantia, un plano del mapa del universo maestro, tiene que tenerlo como parte. Yo le decía aquí a unos amigos que eso es más o menos como cuando se lo mandaban al colegio, que la mamá le echaba papel, lápiz, tajalápiz, borrador, regla, ¿se acuerdan? Mínimo, ¿no? Y de para adelante las cartillitas o los libros. Pero si usted va al colegio y no tiene, pues ¿cómo va a estudiar? Entonces nosotros, eso es parte del estudio. Adicionalmente, este cuadrito que es una estructura administrativa de un superuniverso. ¿Qué problema tiene? Ustedes encontraron que en el primer párrafo les hablaron de una cosa llamada orbontón. Ya aquí me empiezan a enredar la vida. ¿Por qué la gente le tiene jartera al prólogo? Dicen que es un ladrillo. Y quiero contarles algo. El prólogo es donde mueren los valientes. El 95% de los lectores del libro queda en el prólogo. Dicen, no, y esto es el prólogo, ¿cómo era lo de adentro? Semejante ladrillo y las primeras páginas en chino, ¿sí? Ya encontramos orbontón. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo empiezo a entender cómo está hecho un superuniverso y empiezo a ver que tiene una conformación, una estructura geográfica, tiene unas capitales, tiene unos nombres, ¿sí? Y empiezo a ver los que tienen unos planetas, satélites, y sobre todo empiezo a entender esto, ¿sí? ¿Quiénes son los jefes, los administradores, las deidades intermedias, llámenlo como quieran? Pero vamos a poder entender, porque es que en la medida que nosotros avanzamos, entonces resulta que yo me salto esta parte porque es harta y difícil. Entonces llego y entro a la historia de Durantia. Entonces comienza con una historia medio atractiva porque nos habla de un poquito de astronomía, nos habla un poquito de física, de geología, de prehistoria, y finalmente aparecen por allá Andoni Fonta, ¿sí? Colgados de un palo, y cuando dicen, no, estos ya son los hombres, y desde aquí para adelante un año, ¿no? Y entonces cuando usted medio le han hablado que del Cromañón, que del Neandertal, que todavía como que nos acordábamos del colegio, de la parte de prehistoria que todavía computa la cosa, le dicen, pero eso no es nada. Y llegó el príncipe planetario. Ay, híjole, ¿y eso quién es? Y no solo eso, ese sí, para que sepa tranquilo, que era un hijo de la Nonandec secundario. Quedaron ustedes otra vez en la ruina. Si ustedes se han saltado de esta parte, mis queridos amigos, vuelven a quedar en las mismas, porque no van a entender. Y cuando hablan de secto y de ángel, así miércoles, aquí, ¿qué estamos estudiando? Estamos estudiando mitos, estamos estudiando dogmas, volvemos a caer en lo mismo. Entonces, fíjense la razón por la cual el libro, con todo respeto, porque es parte del albedrío de ustedes, el libro hay que estudiarlo en orden. Mire, mire por qué le cogen cartera. Porque si ustedes se saltan, eso es más o menos como, yo le voy a pedir a Andrés que me preste el cálculo de Schaum, y yo no me sé las tablas de multiplicar y nunca he visto álgebra. ¿Sabe qué hacer con lo que me sirve para ponerlo de pisapapel, ¿sí? Aquí sucede lo mismo. Esto viene con un desarrollo conceptual de información que nos va enriqueciendo. Entonces tocaba algo que es muy importante, y es que en la medida que el libro avanza, te va expandiendo. Y a todos mis estudiantes les digo, no se preocupen si al principio no entienden algo. No, sigan y no se devuelvan, que cuando usted menos piense va a decir, vea, esto era lo que me estaban hablando atrás. Empiezan a hilar y a comprender, pero hay que hacerlo en orden y con un poquito de paciencia. Después de que llegamos a esto, entonces saltamos al universo local. Ya vimos el universo central, que yo lo defino el organigrama macro. Ya sé, ahora sí, quién es Dios, cómo es el cuento de la Trinidad, cómo es esa estructura, ese organigrama celestial, y pasamos de macro a micro, por así decirlo, y nos vamos a un universo local, porque sabemos que el universo, el superuniverso, digamos su unidad orgánica básica, son los universos locales. Y que uno de esos universos fue el que creó Jesús
como Miguel de Nevadón, que Jesús es nuestro hermano como hombre. Aquí empezamos a encontrar que es un hijo creador y un espíritu materno. Entonces yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Cuál es la dificultad si yo les digo a ustedes que Jesús no es Jesús sino Micael o Miguel, como lo quieran llamar, depende de las traducciones, para no pelear con nuestro amigo Ángel Sánchez Escobar? Entonces vamos a dejarle nuestras traducciones como quieran, pero es un hijo creador. Y ese hijo creador tiene un espíritu materno. Y quieren que les cuente una noticia espectacular. Es la esposa de Miguel. Es la esposa de nuestro Dios. Y ese Dios es nuestro Padre directo, porque es que el Padre Celestial es nuestro abuelito. Estudiamos la genética divina. Y empezamos a entender este rollo de cómo es. Y empezamos a entender, ojo, el origen divino de la familia. Y es una cosa que es importantísima y tiene un contenido. Mire, la sociedad se está desarmando porque se desmoronó y se acabó la familia. En este momento estamos viendo dónde es el origen. Miren lo que es la Trinidad. Miren lo que es los dueños, creadores y dioses del universo local. Nos da la estructura administrativa y nos cuenta un detallito. Dice, mire, esto comenzó hace 400.000 millones de años. Comenzó Miguel a organizar este relajo allá arriba, ¿sí? Él dijo, déjeme esa esquinita para hacer mi universo, presentó su programa, la Trinidad se lo aprobó y empezaron a trabajar. Y al principio tuvo que venir con equipo prestado, porque no tenía los ángeles, no tenía todo ese rollo, todas las huestes que necesita para administrarlo. Entonces nos empieza a explicar. Y nos lo explican en 25 documentos. Y también es facilísimo. Mire, este sí lo escribieron, fueron solo 10 personas. De nuevo, lo escribió un mensajero poderoso, un jefe de los arcángeles, un hijo Borondabec, una estrella vespertina, un Melquisedec, un arcángel, Malabatia Melquisedec, Lanonandec secundario, Manobandet Melquisedec y Maquiventa Melquisedec. Tirado. ¿Sí? El otro eran 6, estos son 10. Pero ya por lo menos medio entendemos de qué se trata. Y aquí ya sabemos, hay unos personajes que ya sabemos quiénes son. Entonces tiene más sentido. Y después, entonces, nosotros hemos desarrollado unos gráficos y unas ayuditas en el grupo porque sabemos que en la medida que grafiquemos en las mentes de nuestros estudiantes, de nuestros alumnos y generemos ayudas visuales, va a ser más fácil comprender la película. Entonces les decimos, mire, este es el universo local de Nevadón, de los 100 nosotros somos el 84, ¿sí? Cada universo local tiene 100 constelaciones, debe tener 10 millones de planetas habitados o habitables, ¿sí? La capital es Salvington, que tiene 10 grupos de 49 planetas, si los pintamos, se los mostramos, y el jefe es un hijo creador, o un Micael o Miguel, ustedes lo quieran llamar. Entonces le decimos que eso está dividido en constelaciones y que la constelación nuestra es la 70, que se llama la de Nonlatiadec, que cada constelación tiene 100 sistemas locales y de nuevo se los graficamos, ¿sí? Cómo es la capital, cuántos satélites tiene, le echamos todo el rollo y quién lo maneja. Entonces está manejado por 3 hijos Borondabec, pero ustedes aquí ya saben que es un hijo Borondabec, y le estamos explicando además que tiene un asesor de la Trinidad, que son los Díaz. La familia Díaz es la familia de la Trinidad, que está del paraíso para abajo hasta las constelaciones. Se van a encontrar ustedes a la familia Díaz. Entonces este es un fiel de los Díaz, el que está a cargo de la constelación. Después entonces le explicamos que cómo es un sistema local, porque una constelación también tiene 100 sistemas locales y el nuestro es el sistema 24, que es el sistema local de Satania, ¿sí? Y que cada sistema tiene 1000 planetas habitados o habitables, pero el nuestro, como todavía estamos chiquitos, no tiene sino 619, que la capital es Jerusalén, que tiene 7 mundos arquitectónicos, ay, me devolví, que tiene 7 mundos arquitectónicos, y estamos viendo que la capital es esta, que es Jerusalén, y aquí tienen los mundos de estancia, que además empezamos a descubrir que es donde resucitamos. El cuentico de que nos morimos acá y que cuando nos levantemos, todo eso es carreta. Y empezamos a quitar los mitos y la información que hemos tenido por tradiciones y por dogmas, y empezamos a descubrir una realidad de cuál es nuestro propósito, nuestro destino eterno. Y entonces empezamos a graficar y a comprender cómo funciona esto. ¿Qué estoy haciendo? Ok, vemos un cuadro, aquí vamos a ver la administración del sistema en una forma, ¿sí? El centro administrativo de Satania consiste en un grupo de 57 esferas arquitectónicas, Jerusalén, que es la capital, que es 100 veces del tamaño de Urantia, o sea, de la Tierra, tiene 7 satélites mayores, que son los mundos de cultura. Cuando nosotros salimos para acá, nosotros tenemos 2 oportunidades. Aquí vinimos a ganar un conocimiento experiencial, ¿sí? Y se supone que lo que no aprendamos aquí, lo aprendemos allá, ¿sí? Y les quiero contar cosas simpáticas. Si ustedes aquí creen que somos clasistas,
que nos molestan los pobres, que nos molestan los ricos, que nos molestan los negros, me perdona pues, no lo digo peyorativamente, pero así somos, ¿sí? Tenemos un problema de racismo, tenemos un problema. Imagínense ustedes cuando lleguemos aquí al sistema y nos encontremos enanitos gigantes, con cabezones, con todo, porque es que resulta que en el libro nos han enseñado que hay una cantidad de tipología dependiente de la gravedad, del tamaño del planeta, que si respiran, que si no respiran, y vamos a empezar a encontrarnos allí, como decía Jota, personajes como de ciencia ficción. Imagínense lo que va a hacer allí, nos vamos a unir todos, ¿sí? Porque viene que nos encontramos un poco de bichos raros para el conocimiento que teníamos. Entonces es muy importante porque allá nos van a civilizar desde el punto de vista cósmico. Son más o menos 10 veces el tamaño de Urantia, ¿sí? Y por último, tenemos 49 satélites que son los mundos de estancia o mundos de transición, aproximadamente del tamaño de Urantia. Estos son todos mundos arquitectónicos, planetas diseñados, son oficinas de administración celestial, para que lo llamemos así. Después vemos la estructura física de un universo local. Y esto es bien importante porque el universo local debe tener 10 millones de planetas habitables o habitados, ¿verdad? Pero en nuestro universo local de Nevadón no tiene sino 3.840.101. Eso quiere decir, mis queridos amigos, que nuestro pobre padre lleva trabajando 400.000 años y va en el 38.4%. ¿Sí? Además, nuestro sistema local debe tener 1.000 planetas habitados o habitables y no tiene sino 619 habitados, lo que quiere decir que vamos en el 61.9% de nuestro sistema, ¿sí? Y además nos dice que desde Jerusalén, que es la capital ¿de qué? De Satania, o sea, de nuestro sistema local, ¿sí? Estamos a únicamente 200.000 años luz hasta el centro físico del superuniverso de Orbotón. Para que vayamos teniendo perspectivas de la información que se nos da, nos habla del sistema solar y después entramos a la historia de Urantia, ¿sí? La historia de la Tierra. Y nos va a narrar 1.000.000 de años de historia solo contados desde que está el hombre. Esto nos lo explican en 36 documentos. Igualito, tirado, 10 personajes escriben. Y aquí, lo que pasa es que aquí ya sabemos quiénes son. De nuevo, un portador de vida, un Melquisedec, Solonia, recuerdan que era el ángel guardián del jardín, un arcángel, el jefe de los serafines, una estrella vespertina, el jefe de los seres intermedios, un mensajero solitario, un mensajero poderoso y el jefe de las estrellas vespertinas, que son los superángeles. Y nos empieza a contar cómo es un planiferio, cómo es la Tierra, de qué nos van a hablar, ¿sí? Cómo funciona esa historia. Parte de esa historia, ¿sí? Ahí vamos a ver llegada del príncipe planeta, bueno, implantación de vida, aparición de los primeros personajes, Andoni Fonta, lo que les decía, la parte de la prehistoria, Cromañón, neandertales, ¡bum!, llega el príncipe planetario. Príncipe planetario que dijimos que era un hijo, ¿qué? La Nonandek, ¿qué? Secundario. Entonces llega el príncipe planetario y llega con un combo. ¿Cuál es el combo de ayudantes? Que trae ángeles y todo. Trae 100 personajes, ¿sí? Que estaban en la capital del sistema y que eran seres de 100 planetas diferentes. Miren ustedes qué interesante. Y empezamos a quitar mitos y empezamos a encontrar, oiga, cómo es el rollo del séquito. Y nos echa la historia, y entonces después aparecen todos los personajes y viene Melquisedec y nos van contando el tema y llegamos a Jesús. Y en Jesús, miren la diferencia de lo que es leer Nuevo Testamento ampliado a leer cuáles fueron las condiciones para el autootorgamiento. Y cuando hablo de eso, no me voy a referir a Jesús, me voy a referir a un hijo creador, porque puede ser el hijo creador de otro universo local. ¿Por qué un hijo creador tiene unas condiciones de convertirse en todas las personalidades que él ha creado? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué lo hace? Y entonces, una vez entendemos las condiciones, que parte las tocaste tú, ¿no? En la charla de quién fue que vimos el Andrés, ¿no? Entonces vemos las condiciones, que es importantísimo, y tú también las tocaste. Está Andrés, ok. Entonces, vemos la vida completa de Jesús, pero Jesús el hombre. Y esto sí que es importante, mis queridos amigos, porque nosotros no tenemos ningún documento donde poder conocer y estudiar la vida de Jesús como hombre, como nuestro hermano. Un muchachito que nació como nosotros, indefenso, que fue un niño, que jugó, que tuvo amiguitos, que tuvo una familia, que sabe lo que es vivir apretado, que tuvo la ventaja de haber nacido en una familia que lo iba a educar con unas características muy interesantes, porque el pueblo hebreo tenía unas características de educar a sus hijos, y todavía las tiene, que es muy importante. Por eso hablaba los idiomas que hablaba, por eso aprendió a trabajar, era una persona útil desde niño, y tuvo que enfrentarse a quedarse huérfano, a pasar necesidades, a sacar adelante a su familia,
a sentir soledad, a sentir miedo, como lo contaban ustedes, a llorar por soledad, a sentirse incomprendido y a enfrentarse a algo terrible. O sea, a nadie le gusta que lo maten, aunque sepamos que la muerte es lo mejor que nos puede pasar. Y él sabía lo que iba a pasar y aún así cumplió el propósito de su autootorgamiento. Pero ¿cuál era ese propósito? Ahora lo vamos a ver. Entonces conocemos la vida completa de Jesús, pero además no solo nos cuentan desde antes de cuáles eran las reglas del juego, qué hizo como hombre, qué pasó, cómo muere y cómo resucita. Entonces nos hablan de las apariciones y nos explican en 67 documentos, y este sí es facilito porque no hay sino dos personas que escriben, que son Mantutia Melquisedec y una comisión de seres intermedios. Ese sí es un convito un poquito más grande, pero son ellos quienes escriben, que van a las informaciones que no tenemos nosotros y nos dan esa información completa. Propósito del autootorgamiento de Miguel. Este es el segundo golpe, y tal vez fue el golpe que me alejó a mí de la iglesia. Yo una vez más, como lo hago en la mayoría de mis charlas, les digo que yo quiero mucho la Iglesia de Jesucristo, amo a mis líderes, les tengo una gratitud impresionante. Durante 35 años enseñé, serví y trabajé con todo el amor del mundo, pero cuando yo entendí que el cuento de la expiación era un mito, que Jesús no vino a pagar nuestros pecados, ustedes son tan malos todos que tuvieron que matarlo a él y masacrarlo para que nos perdonaran los pecados. Y entendemos que eso no es cierto. Y entendemos la verdadera razón, es la que vino. Él vino a revelarnos al Padre Celestial, ¿sí? A mostrarnos quién era nuestro papá, cómo era el cuento, a mostrarnos, a darnos a conocer ese Dios de amor. Y nos enseñó dos cositas. La paternidad de Dios, no solo a contarnos cómo era, sino que es nuestro papá textual, literalmente, y que somos hermanos, porque si somos hijos de un mismo padre, pues somos hermanos. Y aquí se nos complica un poquito el caminado, porque, ¿qué nos enseñan? La elección de la familia de Jesús. Miren qué interesante. Cuando ustedes se adentren en el libro, ustedes van a encontrar que había 3 familias escogidas en sitios diferentes y en todo, ¿sí? ¿Por qué escogieron a Jesús y a María en ese sitio? ¿Por qué no nació en Estados Unidos? ¿Por qué no nació en China? ¿Por qué no nació en África? Es algo interesante de conocer cuál fue Jesús como hombre y el papel y las enseñanzas. Yo les digo una cosa, ojalá yo hubiera tenido niños pequeños cuando conocí esto. Lo que logra una pareja joven, que aprenda cómo educó Jesús a sus hermanos, cómo fue su labor de padre hermano, que mire las enseñanzas que tiene tan maravillosas. Nosotros ya somos unos viejitos abuelitos, ya tenemos 8 nietos, pero bueno, algo les contamos a nuestros hijos, ¿sí? Después vemos su vida pública, el trabajo que hizo en el aspecto de enseñanza, ¿sí? Lo que fue su muerte, su resurrección, y vemos después de que muere lo que es el espíritu de la verdad. Y aquí yo tengo que referirme a este tema porque volvemos al tema de la polémica de las traducciones. Ustedes vieron desafortunadamente, y quiero hacer una salvedad, admiro, respeto y aprecio profundamente a Ángel Sánchez, ¿sí? Por ahí escribo, leo con juicio todas sus correcciones y todo, y definitivamente, además el libro Durantia lo dice en la primera página, que cada vez que se traduzca van a ir corrigiendo. Es que es una tarea titánica, ¿sí? Van a ir ajustando las traducciones, las van a ir mejorando. Pero atreverse uno a decir que botemos esto a la basura, que porque de pronto hay unos textos que no corresponden exactamente a su significado etimológico y sentido gramatical, es ridículo. Y es ridículo porque eso es desconocer el espíritu de la verdad. Nosotros tenemos 2 cosas, perdón por cosas, decir que son cosas, pero el ajustador de pensamiento es un pedacito del Padre en nosotros, que es el que nos guía, que es el que nos permite, cuando ustedes leen, de pronto es como si les prendieran la luz. Uno dice, uy, ¿yo cómo llevo los años que llevo y no me había dado cuenta de esto? ¿Sí? Y entendemos, más el espíritu de la verdad, que no importa si usted está leyendo la versión en chino, en ruso, la latinoamericana, la española o la que quieran, la de inglés, le testifica acerca de la veracidad. Y es una información que va de espíritu a espíritu. Y es algo que tenemos que tener claro. Cuando yo entiendo que a mí me está ayudando de lo alto, que estoy recibiendo información de los cielos, ni más ni menos, yo tengo el hecho en relación personal, yo puedo saber si lo que me están diciendo es verdad o es mentiras. Y ese conocimiento no me lo puede quitar nadie. Ustedes pueden que estén de acuerdo conmigo, ustedes pueden que no estén de acuerdo conmigo, pero yo sé lo que me ha sido revelado. Yo tengo la certeza de lo que he estudiado. Y lo hago, ustedes no se imaginan, de una forma vehemente. Después de eso, entonces estudiamos la religión
La fe de Jesús, ¿en qué creía Jesús? Porque es muy interesante y sabemos que un Dios se hizo hombre, no un Dios, nuestro Padre, se hizo hombre y se convirtió en uno de nosotros. Oiga, qué chusco saber en qué creía, como en el cuento de la religión de él, ¿sí? Y vemos que si bien es cierto que él creía y fue fiel a su educación hebrea, ¿sí? Pues más importante es saber que nos enseñó una religión, la religión de la experiencia personal. La única religión que vale es la relación nuestra por entender quién es el Padre con Él. Y que además tenemos un ajustador que nos permite estar conectados en 24 horas con el tubo en directo. No necesitamos intermediarios, no necesitamos sacerdocios, no necesitamos religiones, no necesitamos organizaciones sociales. Entonces, lógicamente, ese es un tema por los cuales les caemos gordos a las otras religiones, pero no importa, porque eso nos da una nueva dimensión de mi relación con Dios. Ustedes ahorita uno de los puntos que tocaban era la soledad, de pronto cuando uno se descongrega. Yo estaba acostumbrado a ir a misa, o a ir con los mormones, o a ir con los evangélicos, o con el uno o con el otro, a mi reunioncita, donde fuera, que fuera a hacer pereza, ¿no? Cuando yo me acuerdo cuando íbamos a misa, hace muchos años, íbamos a sentarnos en el atrio de la iglesia, de pronto estaba aburrido el sermón a comprar obleas, porque ahí siempre vendían en el atrio, y masato, y empanadas, y todas esas cosas así, o a mirarle la faldita a las vecinas que llegaban ahí, ¿no? Y estaba uno pagando obleas, a todo, menos a lo que decía el cura, pero yo ya fui a misa, ya cumplí. Y lo único cierto es que cuando yo estoy hablando de una religión de experiencia personal, la dimensión de mi relación con Dios es impresionante, totalmente diferente. Y después que somos hermanos. Y por último, nos dio 2 mandamientos, solo 2, ya no necesitábamos 50. Nos dijo, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y aquí nos habla de una cosa impresionante porque es nuestra genética divina. Si yo soy hijo de Dios, yo tengo una genética divina y yo tengo la posibilidad de ir perfeccionándome para llegar a ser como mi Padre. Eso es una cosa muy importante. Y la otra es, amaos a los unos a los otros como yo. Y cuando dice como yo, Él nos está hablando con la connotación dual de Dios y de hermano. Entonces miren ustedes lo que eso conlleva. Después vemos lo que fue el área geográfica donde Él estuvo y vemos los materiales de apoyos. Entonces aquí nos vamos a encontrar con varias cosas, diapositivas, fotos, resúmenes, mapas, presentaciones. Oiga, este no es un libro para leer cual novela, de corrido. Nosotros tenemos que estar apoyándonos. ¿Qué existe? ¿Qué material existe? Y de paso, una vez más, quiero felicitarlos en la asociación por la página. Yo sé, Andrés, el trabajo que has hecho. La página que tiene la Asociación Durante Bogotá es espectacular. El contenido, estúdienlo. Mire, es un trabajo que se han tomado la cantidad de link de información. Nosotros estamos bobeando porque estamos descubriendo la pólvora que hace rato está descubierta. Hay una cantidad de materiales que están a disposición. Normalmente todos los que trabajamos en generación de materiales es para todo el mundo. No tenemos derechos de autor. Para que los copien, los usen, hagan lo que quieran con ellos porque es para que todos aprendamos. La parte de mapas, la parte de presentaciones en PPT, en PowerPoint, en Prezi, otras. Las búsquedas electrónicas y el uso de traductores. Voy a acelerar un poquito porque se nos acabó el tiempo. Diapositivas. Mire, hay un trabajo, yo quiero referirme a este trabajo, que es un trabajo que ha hecho Flor Robles, una mexicana adorada que vive en Estados Unidos, vive en Chile, trabaja mucho con la asociación, está ahí, creo que nos está mirando. Sí, Flor, sí. Trabajamos en una forma espectacular, ha hecho un trabajo. Yo les cuento que porque le pedí el favor de usar algunas de sus diapositivas y me mandó sus trabajos, y es una locura la claridad de esa mujer, tiene una capacidad de síntesis, ha hecho un trabajo, y resulta que a veces cuando estudiamos la isla eterna del paraíso y no nos computa y tratamos de imaginar, eso ya está inventado. ¿Por qué no recurrimos a esas ayudas? Porque nosotros estamos improvisando siempre. Entonces, utilicemos los materiales que hay. Hay materiales espectaculares. Sí, miren ustedes cómo funciona la comunicación de la Trinidad hacia los espíritus rectores, hacia el resto. Miren cómo son las creaciones de todos estos personajes. Esto se los pongo ya de ejemplo, ahorita no me voy a explayar en este tema, sino les estoy mostrando lo que es una calidad de trabajos que estamos perdiendo la oportunidad de utilizar. Fotos. Ustedes saben, por ejemplo, pirámides. Miren ustedes este recorrido, yo hice un barrido de pirámides en Egipto, hice Calakmul, México, Becán, México, Uxmal, México. Miren la diferencia de formas, pero empezamos a encontrar características interesantes. Tikal en Guatemala, empezamos a encontrar lo que eran los famosos zigurats, que eran distintos tipos de pirámides, cómo unos fueron construidos en ladrillos, porque no había piedra. Entonces
Entonces lo que hacían era barro cocido, cocinado y ponían y hacían unas construcciones impresionantes. Y entonces empezamos a ver, vea, México, Salvador. Este es un estudio espectacular de los diferentes tipos de pirámides y de dónde se encuentran. Miren esto interesante. La Gran Pirámide de Egipto tiene 450 pies. La Pirámide del Sol en México tiene 210. Y hoy descubrieron la Pirámide del Sol en Bosnia con 722. Pero ¿saben qué es lo más lindo? Que la arqueología cambió. Ya no necesitan ni garlancha, ni pica, ni nada. Cogen un satélite y toman fotos y dicen, uy, allá abajo hay una. Y quieren ver cómo es la pirámide de Bosnia. Miren esto, véanla ahí. Una montaña, pero cuando le metieron los escáneres y los satélites, dijeron, uy, eso es una pirámide. Y eso no es nada. Ahorita los japoneses inventaron un sistema que les hacen y ven las cámaras y ven lo que tienen debajo y ven todo. Entonces ya cuando hacen como hacía Miguel Ángel, cuando esculpió al David, ¿sí? Que simplemente le quitan lo que le sobra, le quitan la tierrita porque ya saben exactamente, miren las formas, cómo está. Es una de las pirámides más interesantes. Aquí tenemos lo mismo, aquí tenemos Cerdeña, España, Saqqara, que es en Egipto, Tenerife, España, y vemos, mire qué interesante, aquí nos envía para hacer cosas simpáticas y bien de enganche. Vemos la mitología sumeria, el árbol de la vida, ¿sí? Y las creencias. Entonces tenemos que pararle bolas a esta información. Resúmenes. Volvemos a lo mismo. Vuelvo a mi amiga Flor. Ajustadores de pensamiento, que es un tema. ¿Ustedes por qué creen que el ajustador de pensamiento está donde está? Está en la página casi 1200. Se tiene que clavar 1200 páginas para poder entender lo que es un ajustador. Porque es que nos van a hablar de un pedacito del Padre en nosotros. Entonces, no, es que usted ya vio, no, yo ya me leí el ajustador de pensamiento, ya lo tengo, vea. Soy un duro en ajustadores y no he leído el libro. ¿Sí? Entonces, Flor ha preparado unos trabajos, unos resúmenes sobre los ajustadores que, mire, yo se los recomiendo. Ya montaremos todo esto en internet, cómo son los ajustadores, en qué se fijan, todo esto. Los cuadros sinópticos. Y aquí también, este es un trabajo de Flor Robles. ¿Ustedes se acuerdan cómo era el rollo, Andrés? A ver. Sí. Los que están ya está abriendo. Los que están ya traducidos en español no nos falta sino uno, que ya Flor nos prometió. Ala, ¿y por qué no me sale? Ya lo tengo abierto, pero no me... Yo les voy a hacer una sugerencia. Estos cuadros sinópticos, aunque ya están en español, no se los recomiendo sino a que haya leído el libro. Porque les va a generar todo lo contrario. Entonces, como yo ya los tengo, ¿sí? Entonces ya no lo leo, porque ya mire, no es, yo quiero saber de arcángeles, miro aquí, las personalidades, miro aquí. Y entonces esto es para el que quiera hacer un repaso, que se haya ganado el tenerlos por leer el libro. Ya está en español, no falta sino uno y Flor nos prometió que pronto lo vamos a tener disponible. Bueno, y ahora me toca como el de la propaganda, ¿y ahora cómo me bajo? Auxilio, Andrés, ¿cómo vuelvo a mí? ¿Cómo vuelvo a mi charla de...? Ok, listo. Entonces, nosotros tenemos un tesoro hoy para estudiar. Entonces teníamos cuadros sinópticos, mapas, auxilio. Mapas. Tenemos que volver a current slide. Bueno, mapas, ok. Entonces, mapas, lo que yo les decía a ustedes de geografía. Lo primero que necesitamos nosotros es saber, venga, ¿dónde pasa esto? ¿Por qué se le ocurrió al hijo creador venir en este pedacito? ¿Qué decían en otro lado? ¿Cuáles eran las características geográficas de comunicaciones? Miren ustedes que aquí pasa Asia, para África, para Europa, ¿sí? Para el sitio donde estaban los hebreos. Miren ustedes que ojo, es el centro religioso o espiritual del mundo. Resulta que cuando llegó el príncipe de Caligastia, llegó aquí quedaba Dalmatia. Y después cuando llegó Adán, llegó aquí quedaba el primer Edén. Y cuando vino la embarrada y esa cosa se hundió, se fueron aquí a la Mesopotamia entre el Tigre y el Éufrates, ahí fue el segundo Edén. Entonces, miren qué interesante. ¿Y quieren que les cuente una cosa?
Después, que ellos salen de aquí también, entonces coge de aquí para arriba a Danzón y Rata y empieza además las razas violeta y todo ese rollo que ustedes me imagino que ya se saben porque ya lo han leído, ¿sí? Y vemos qué pasa con las razas, para dónde salen las razas, cómo se mezclan las razas, cómo fue el cuento de la influencia nodita, que eran seres extraterrestres mezclados con los seres naturales o nativos nuestros, y cómo fue la influencia de la raza violeta, esa hibridación, qué pasó, hasta dónde alcanzó a llegar, qué nos dejaron. Pero quiero que les cuente una cosa, todo se origina aquí. Entonces es importantísimo que nosotros tengamos la perspectiva adecuada. Miremoslo político y físico, porque tengo que además que saber no solo dónde fue, sino qué hay hoy, cuáles son los países que hoy están, saber que cuando pasaban estos personajes de aquí para allá no tenían que pasar por montañas, por ejemplo, como los del tamaño del Tíbet. Claro que la geografía y la topografía ha cambiado, pero miren ustedes qué interesante. Por ejemplo, ustedes sabían que la raza roja estaba aquí y la echaron de aquí a patadas por pelear con los chinos, con los amarillos, ¿sí? Los pasaron cuando esto estaba unido a Alaska por el estrecho de Bering, y después no se pudieron devolver y por eso la raza roja quedó en América. ¿Sí? Entonces empezamos a tener una cantidad de información que podemos enriquecer. Miren cómo estaban las razas, Sanji, las razas de color. Tamila tiene un trabajo que se lo recomiendo a todos, pero oiga, para que lo estudien. Mire que yo le tengo un respeto porque ha hecho un estudio documentado que es un tesoro. Estudien, ustedes no saben lo que ganamos nosotros cuando tenemos ese tipo de conocimientos. Entonces, el sitio del autootorgamiento, aquí se ve mejor porque, porque vemos... Auxilio, ¿qué hice? Bueno, porque vemos el otorgamiento, vemos más la relación con los continentes. Después tenemos videos y presentaciones. ¿Ustedes saben cuál es el rollo más grande que nosotros tenemos cuando vamos a compartir el libro Durantia? Que no sabemos qué decir. Ustedes juran que están haciendo proselitismo cual pastor X para traer clientes. Y resulta que no es así. Nosotros no estamos buscando clientes, nosotros no estamos convirtiendo ni convenciendo a nadie. Nosotros hemos tenido la bendición de recibir un mensaje y ahora tenemos la responsabilidad de compartir ese mensaje. Quien esté preparado lo va a recibir. Quien no esté preparado, pues no lo va a aceptar y no lo va a recibir. Ese no es nuestro problema es contar. Y eso es parte del servicio que hoy hablábamos. Entonces, les voy a dar unas ideas. Resulta, miren las herramientas que tenemos. Ustedes quieren llegar a mandar un mensaje. Tu viejo amigo Jesús está de vuelta en la ciudad. Él quiere que tú leas su lado de la historia, el libro de Durantia, una revelación para el siglo XXI. Todo va a estar bien. Uno de los maravillosos videos que nos da David Cantor, para gente joven, para gente vieja. ¿Qué mensaje estamos dando? Se demoró menos de un minuto. ¿Y saben qué es la parte más linda? Que lo podemos mandar por internet. Y les garantizo que si yo se lo mando a mucha gente, en un correíto pegado, muchos me dicen, oiga, qué cosa tan interesante, venga, cuénteme del libro Durantia, ¿qué es eso? En el horizonte, miren esto. Miren lo que se demora. Lo puedes descubrir ahora o te lo mostrarán después de tu muerte. No temas, el libro de Durantia. O este que me fascina. ¿Sí? Porque ahora que están de moda los ovnis, las investigaciones, las cosas raras, y que estamos diciendo que nuestro libro es escrito por seres celestiales, miren este mensaje, lo que se demora. Querido planeta Tierra, les hemos dejado un libro. Describe nuestra civilización espiritual.
Regresaremos cuando lo hayan leído. ¿Sí? Con amor de sus vecinos en la gran aventura. Ese es todo el mensaje. Mis queridos amigos, esto es solo parte de los tesoros que nos esperan. Mire, esta obra de David Cantor, este es un maestro. Yo le tengo un cariño y reimaginando Jesús, que nos muestren. Además fue un trabajo de años, que costó una fortuna, de viajes, de todo. Por favor, léanlo, está en español, mírenlo, compártanlo. Este sí es demoradito, es un video. Ahora les mandé a ustedes unos links, mentiras, no a ustedes, a mis alumnos, y los tengo en mi página de Facebook, ¿sí? Que son unos videos de National Geographic que yo únicamente se los voy a mostrar en la introducción, que desde satélites confirman la información que nos da Urantia a la luz de la ciencia de hoy en día. Entonces yo se los voy a recomendar que ustedes los miren. Esto se demora 50 minutos, el otro 45, 40. Yo les recomiendo que ustedes los vean en familia. Ustedes querían un tema para una actividad familiar espectacular, porque es científico, es una cosa que es un tesoro. La Tierra vista desde el cielo, parte 1, son 2 videos, ¿sí? Entonces cogen los satélites más modernos y nos empiezan a contar todo el rollo de lo que pasa en la Tierra, todo cómo es todo el tema de la civilización y de todo esto. Bueno, creo que se demora en abrir por lo largo, nos va a tocar pasarlo, pero ya saben cuál está. Escape. Silvio. Como ustedes pueden ver, no soy muy brillante para los sistemas. Sí. Bueno, y por último, yo quisiera referirme, y esto tiene una forma porque ya se me acabó el tiempo, abusando de ustedes, es otras ayudas básicas. Miren, a nosotros se nos olvida algo, y yo quiero referirme a esto. El manejo de la nueva nomenclatura. Cuando nosotros teníamos grupos de estudio, y de pronto si me ayudas yo creo que nos rinde más Andrés, ¿sí? Nosotros leíamos el libro y nos sentábamos un grupo de 10 personas o 12 personas y teníamos edición, tercera edición, segunda edición, sexta edición, novena edición, y de pronto estaba uno leyendo y decía, oiga, ¿y Andrés qué está leyendo? ¿A dónde va? Y uno se perdía, porque había diferencias de acuerdo a las ediciones, ¿sí? Incluso hay diferencias de 80 páginas, que es por diagramación, no es otra cosa, pero se perdía uno. Descubrimos cuando empezamos a hacer estudios virtuales, además porque es una solución espectacular por el problema de la dificultad de transporte. Mis pobres alumnos se gastaban 1 hora y media yendo y 1 hora y media después de clase y estudiábamos 3 o 4 horas, pues ya se podrán imaginar, eran unas jornadas violentas. Entonces decidimos empezar a la parte virtual. Ese era el de National Geographic. Los satélites que exploran la Tierra revelan el planeta con unos detalles sin precedentes. Bueno, este es el video, pero creo que sí vale la pena que lo miren en sus casas. Demora 50 minutos y es un tesoro. Bueno, entonces les decía las nomenclaturas. Entonces nos acostumbramos a cuando hacemos referencias, yo le digo, por ejemplo, ¿dónde queda tal tema en el libro? Entonces usted me dice, esto creo que está en el documento 40. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo concreto. ¿Dónde habla de los hijos paradisíacos? ¿Cuándo sabe usted qué es ser un Jesucristo? O sea, ¿qué es un hijo creador? ¿De dónde viene? Ah, eso está en el documento 20 y 21. Ah, sí, pero ¿en dónde específicamente? Entonces le digo, mire, está en el documento 21, 3, 12. Nosotros en la Biblia nos movíamos muy fácil porque nos decían, ¿quién la escribía? Juan 25, 7. Y entonces era el escritor, el capítulo y el versículo. Bueno, tenemos una nomenclatura nueva, pero está en las versiones electrónicas. Entonces, úsenlas. Yo a todos mis alumnos les mando la versión del 93 electrónica, que la vamos a mirar un poquito, ¿sí? Porque quiero que ustedes tengan claridad sobre esto. Cuando ustedes tienen el libro abierto, tienen varias ventajas, y ya las voy a decir por qué. Por lo menos para nosotros los viejitos, yo ya cuando leo esto, más de media hora se me empiezan a mover los renglones, porque la verdad que la letra no es la más cómoda y yo no veo así que qué bruto, ¿no? Entonces, cada día me cuesta más trabajo, entonces yo pongo las letras así de grandes. Eso ya es una ventaja, porque leo muy descansado, muy cómodo. Entonces, tenemos ayudas como es la parte de los libros digitales, ¿sí? y las nuevas versiones. Además, se nos olvida algo que yo quiero enseñarles a ustedes, a que no está acostumbrado. Si yo cojo las partes del libro y digo, partes del libro, le doy clic y me van saliendo aquí, ¿sí? Todas. Vamos, el universo local.
Ni siquiera, bueno, digamos aquí, y se me ocurrió buscar algo y me dije, oiga, ustedes saben cómo era el rollo de los mandamientos, entonces yo digo aquí, buscar, ¿sí? Y me sale un cuadrito, y yo simplemente escribo mandamientos, mandamientos. Como verán, no solo soy bruto para los sistemas, sino para la mecanografía, ¿sí? Y le digo, next, y él me lleva a dónde están los mandamientos, entonces los 7 mandamientos. La primera vez que se habló de mandamientos fue en la religión de Salem. ¿Y qué era Salem? Entonces, que era en la época de Caligacia, que si era Salem, que era Jerusalén, que quién los dio. Ah, no, que si hay más atrás, previo. Entonces aquí tenemos documento 174, no hay mucho más atrás. Miren ustedes, y me va llevando, él me va poniendo exactamente en la página y yo puedo empezar a hacer un barrido del tema y saber que los primeros mandamientos fueron en la época de Caligacia, que los otros fueron, y vengo y saco todos los mandamientos que se han dado hasta que llegamos a la conclusión que Jesús no dijo dos. Y cuando a usted le dicen, sea perfecto como su padre, ¿para qué le dijo que no robe, que no mate, que no tumbe al gobierno con los impuestos, que no tumbe al vecino en los negocios, que no pida serruchos en los negocios con el Estado? Estamos en un camino de perfección. Entonces empieza a hablar, por eso es que Urantia eleva a las personas. Entonces miren ustedes esta herramienta. Esto es una cosa que yo quiero que ustedes se familiaricen para que busquen, para que hagan correlaciones, se acostúmbrense a esto y tienen la nueva nomenclatura. Entonces mi recomendación, esto está en internet, pero si alguno necesita me escribe y yo se las mando por correo. El otro tema es el tema de los traductores. Entonces aquí, bueno, hay 2 temas que quiero tratar con ustedes. Uno es el tema de la geografía y el tema de los traductores. Me toca ya recortar porque estamos... Cuando hablamos del tema de la geografía, les voy a pedir una herramienta, por favor. Todos bajen Google Earth, que es un atlas, ¿sí?, de geografía donde miren ustedes cómo juegan. ¿Sí? Ustedes pueden hacerlo, buscarlo así, poner la tierra como quieran, patas arriba. Yo puedo cogerla aquí y decir, venga, lídeme este pedacito, le doy y miren lo que pasa. Ay, ay, ay. Miren lo que yo cojo especialmente el sitio que quiera. Miren dónde está Israel. Quiero más. Hasta que me lo trae a las ciudades de hoy y después puedo ver hasta lo que están haciendo allá en la ciudad. Entonces él va aumentando. Pero la parte más interesante, es lo que se demora aquí no tenemos las mejores condiciones de internet. La parte más interesante de esto es que ustedes pueden hacer sus propios mapas. ¿Cómo hacen sus mapas? Muy sencillo, ustedes capturan la imagen, ustedes le ponen marcas. Yo tengo mapas donde tengo, por ejemplo, donde he cogido con unas líneas que tiene para medir y sé dónde era la muralla de 49 kilómetros que dice, en el segundo Edén, y la tengo identificada porque cuando cojo el marco de un punto a otro me dice, aquí es. Entonces sé qué era la parte alta, la parte baja, qué pasó en la Mesopotamia, dónde estaba el primer Edén, dónde estaba la muralla, qué tan extenso era. Aparte, hoy en día con los satélites ustedes tienen una historia, entonces es un tesoro. Ustedes pueden coger aquí, miren esto, aquí era el primer Edén. Miren cuando nos vamos al mar, encontramos, esto va aclarando, a ver si nos aclara. Cuando vamos al mar, desde los satélites se ve el fondo del mar y se ve qué fue lo que se hundió y se identifica hasta dónde quedaba el templo del Padre. Es espectacular. Entonces ustedes pueden ir generando sus propios mapas. Ahí se nos demora, pero hagan el ejercicio en su casa, ¿sí? Y por último, yo quiero el tema de los traductores. A nosotros nos dijo que la humanidad no va a llegar a la etapa de luz y vida, sino hasta que sucedan 3 cosas, ¿que eran cuáles? Una misma religión, una sola lengua y un solo gobierno. Entonces, mire lo que pasa. Una sola religión, ¿cuál es? La religión de la experiencia personal. Yo y el jefe, punto. Esa la podemos vivir todos, no necesitamos organizaciones sociales. Esa ya está. Segunda, una sola lengua. Ya está, es el inglés. Y hoy en día tenemos tantas facilidades porque es que el conocimiento universal está en inglés. Y el hecho de que yo no hable inglés ya no tiene disculpa. Si ustedes entran a mi Facebook, yo he empezado a publicar, y lo hago a propósito, cosas en inglés. Para enseñarles 2 cosas a mis alumnos. 1, con clic derecho, usted dice traducir español. Plan, no será la última maravilla. Ángel no va a quedar contento con la traducción. Pero yo entiendo, pero no sé de qué me están hablando y puedo disfrutar de ese conocimiento, ¿sí? Y la otra es, cuando ya no me funciona por alguna razón, copy-paste, abren una hoja de Word, copian en inglés, se van al traductor de Google y chumbulún, automáticamente en español o en portugués o en el idioma que quieras, ¿sí?
Entonces, mire, no pierdan la oportunidad de recibir el conocimiento. Ya tenemos, el Señor nos está dando estas herramientas. Desde que salieron los primeros traductores a los de hoy, han mejorado. Y sé que en muy poco tiempo van a estar siendo muy fidedignos, ¿sí? Entonces, aprovechémoslos, manejemos esas herramientas. De verdad que es maravilloso. Y entendamos que hay una cantidad de ciencias auxiliares. La antropología, la arqueología, la geografía, la historia. Ahorita hablábamos de la importancia, por ejemplo, de la Biblia como documento histórico. Yo, con mucho respeto a una posición personal, no le paro muchas bolas como elemento religioso, porque está totalmente viciado, no solo a través de la historia, desde que esa tradición oral se convirtió en texto, sino porque está alterada y porque solo es un pedacito así. Y cuando dicen que creen que Adán es de hace 4.000 años, pues 6.000, porque son 2.000 de Jesucristo, pues, ¿qué diríamos nosotros a los de la ciencia? ¿Por qué las religiones no tienen, o sea, en qué le quita que no sea 4.000 sino 1.000.000? ¿En qué cambia el mensaje de Jesucristo? ¿En qué cambia que estén pifiados con la fecha de Adán? ¿En qué cambia el dogma en relación con las enseñanzas de Jesús? ¿En qué cambia el dogma histórico en relación a mi relación con mi Padre Celestial? Entonces, mis queridos hermanos, como pueden ver, nosotros podemos darle una nueva dimensión al estudio del libro y a la enseñanza del libro. Trabajemos con marcos conceptuales, acuérdense de los marcos geográficos, acuérdense de los marcos cronológicos y de verdad, no se les olvide un detallito así de grande. No comiencen a estudiar sin orar. Pidan discernimiento. Recordemos que tenemos una línea directa y que además el discernimiento y todas las facultades mentales vienen del Espíritu infinito a nuestra mamá, que es el Espíritu Santo, a nuestra mente, y aquí tenemos un ayudante que es ni más ni menos que nuestro ajustador de pensamiento, más el Espíritu de la verdad. Nosotros podemos conocer exactamente el plan, podemos disfrutar y vivirlo, vivámoslo, compartámoslo, esto es servicio. Démosle una nueva dimensión al libro Durantia. Y les agradezco mucho por tu tiempo y me perdonan por haberme pasado. Ay, Lo que está ahí, porque es cierto que a veces hay mala traducción. Entonces hemos utilizado himnos al inglés y nos ayuda en conjunto a hacer el discernimiento mejor. Entonces es en doble vía y ha sido excelente. Y los estudios comparativos de lo que dice la ciencia, la geografía, o sea, cuando uno está estudiando y es comparar contra lo que la ciencia ha dicho, empieza uno a llenar esos vacíos que la ciencia tiene y es maravilloso. De paso quisiera hacer una cuña, si me disculpan, el próximo domingo voy a estar en la plataforma de Brasil, para que ustedes nos acompañen por internet, en una charla que se llama, va a ser una correlación de exactamente los marcos conceptuales, pero haciendo un comparativo entre la Biblia y el libro Durantia. Vamos a trabajar un poquito más, vamos a ir muy puntual a eso, ahí me voy a extender un poquito más en contenidos. Y el 28 de noviembre, si Dios nos ayuda, estaremos filmando el último video que va a ser la verdadera historia de Durantia. 1.000.000 de años de historia, la verdadera historia de nuestro planeta. La vamos a poner en internet, les garantizo que va a ser de una ayuda enorme. Ese está acompañado por una presentación en PowerPoint, 8 prechis que se desarrollaron con todo el resumen del libro y vamos a ver toda la relación de arqueología, de conocimientos, de astronomía. Va a ser una cosa bien bonita. Entonces, se la recomiendo porque va a ser de gran ayuda. Y por favor, usen los materiales que están, que miércoles, es impresionante lo que hay desarrollado sobre Durantia, úsenlo. Yo también te complementaría, descarguen la aplicación.